noches, amigos de Factores de Poder. Hoy es jueves 7 de mayo, se me olvidó la fecha por un momento. Yo soy Germania Rodríguez, conmigo está Joel Álvarez desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Joel? Bien, Germania, aquí ya experimentando las lluvias que corresponden a esta época en el trópico, entonces ya los días son aún más cortos, si bien no podemos salir demasiado, ya en las tardes se anula un poco por la lluvia, pero estamos bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí ha sido una semana un poco intensa. La noticia de la semana, no solo en Venezuela, sino alrededor del mundo, ha sido esta operación Gedeón y hoy les tenemos más detalles. Cuéntanos, Joel. Sí, vamos a empezar hablando sobre la entrevista que le concedió el estratega de Juan Guaidó, JJ Rendón, a Fernando del Rincón en el programa Conclusiones de CNN en español. En ella, el contratista admitió la existencia del contrato que firmaron él y Sergio Vergara con Boudreaux, quien representaba a la empresa Silver Corp. Rendón asegura que Juan Guaidó no firmó ese documento y no sabe cómo fue que esa firma llegó a las pruebas que mostró Jordan Boudreaux. Este es un resumen de la entrevista en CNN. Aquí se habla de un contrato. En ese contrato, de acuerdo a los documentos presentados por Jordan Boudreaux, está tu firma. ¿Es tu firma? ¿Firmaste ese contrato? Esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. Esa es tu firma. Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que actualmente, digamos, que tienen indictment o que tienen órdenes de captura, etc. JJ Rendón, Juan Guaidó firmó ese contrato. ¿Por qué aparece su firma ahí? Bueno, ve tú a saber cómo llegó esa firma ahí. Ahorita sí la quiere justificar como que su operación suicida que planteó está avalada por el gobierno legítimo del presidente Guaidó. No, señor, usted agarró un papel que usted sabía que no era vigente, que no se ejecutó, se lo mostró a un montón de gente rompiendo el acuerdo de confidencialidad, no lo cobró, trató de cobrarlo, convenció a unos patriotas inocentes y los mandó a una operación chapucera suicida. Eso es lo que pasó. Y ahora su validez para justificar todas sus acciones es que él estaba avalado por un acuerdo. No, ese acuerdo no tuvo mayor continuidad, ni ejecución, ni más nada. El único dinero que recibió, que también lo reconozco, fueron $50,000 que erogué yo para que pagara gastos, hoteles, removimiento, porque no vive en Miami, aunque dice la Florida, es bastante lejos, y él decía que para poderse desplazar y coordinar y presupuestar necesitaba el dinero. No hay aval del gobierno legítimo del presidente Guaidó a esa operación ni a ninguna otra. Fue un esfuerzo exploratorio que se hizo en serio y que se va a seguir haciendo. Además, el presidente está en Venezuela, o sea, ¿cómo va a firmar una cosa por telepatía? Eso, entonces, ¿la falsificaron o qué pasa? Bueno, no sé, yo no soy perito grafólogo, no sé. Te estoy diciendo, yo firmé, Sergio Vergara firmó, el presidente a mí no me consta, no creo, no firmó. No hay tal firma. Oye, un mensaje de paquetería, te lo mando por paquetería, me lo firmas. No tiene sentido asumir la parte preliminar, que es la más dañina en términos públicos del acuerdo, y la parte más específica, donde explica el propósito, las maneras, la logística, qué hay que hacer antes, cómo se paga, cómo se empieza, cómo se justifica. Toda esa parte no está firmada por el presidente, o sea que eso no existe, ¿no? Ese contrato es inválido, te lo voy a poner peor, no es efectivo, no es válido, no, punto. Vale lo que vale el papel que lo contiene, ya. Pero una cosa es que no haya firmado y otra cosa es que no esté enterado dentro de su estructura. Tú formas parte precisamente de la misma, que no esté enterado y que no hubiera estado de acuerdo con esto. A ver, son dos preguntas distintas. La primera, el presidente por supuesto que crea la comisión sabiendo para qué la crea. Y por supuesto que sabe los trabajos, asuntos, consultas en general que hace la comisión. Y por supuesto que la comisión presenta reportes y documentos que sustentan las actividades de análisis de escenarios estratégicos que constantemente hace para la crisis y para el cese de la usurpación. Claro que está enterado. De allí a que el presidente se leyó las 42 páginas y firmó las 8 primeras, eso no pasó. Y además que no le estamos reportando el minuto a minuto al presidente. El presidente es una persona bastante ocupada. Pero si no se le pagó, ¿por qué? En vez de andar diciendo que no, ¿por qué no va a corte? ¿Por qué no lleva su contrato y va a la corte y reclama su cobranza si está millonaria? Yo lo reto a que vaya a la corte y demande la supuesta de un contrato que, le reitero, no tuvo perfeccionamiento, efecto, no
pasó a más. Vale lo que vale el papel donde está impreso. Punto. Hay una supuesta llamada que se presenta, que no podemos confirmar de manera independiente, pero que existe y se está presentando como si fuera la voz de Juan Guaidó, precisamente diciendo que va a firmar, que le dice a Sergio, esta llamada sería supuestamente... Bueno, yo no sé cómo se obtuvo eso, ni estuve en esa particular reunión. No le doy credibilidad a esa grabación. Yo sí te puedo decir por qué nosotros no avanzamos en ese caso. Porque cerramos nuestra exploración de escenario y en el caso de él en particular no le inspiró al presidente confianza después que más o menos se enteró que había filtraciones, de quién era, que estaba vinculado eventualmente con Cliver Alcalá. Desde mucho antes se sabía que había vínculos ahí en Colombia. Entonces nosotros dijimos, mire, mejor no hablamos más con ese señor. Y paramos esas conversaciones en noviembre 8 del año pasado en mi casa, en una reunión muy álgida, donde hay testigos. Juan Guaidó primero negó que existiera ese contrato. ¿Por qué lo niega? Porque no lo hay. A ver, si yo voy a comprar un carro y no pago el carro y no me entregan el carro, el papelito de compromiso que firmé no vale para nada porque hay unas condiciones para que se perfeccione. Tiene que haber pago. Si la otra persona dice que tiene una cosa que no tiene, que va a hacer algo que no puede, las credenciales no cuadran, la confidencialidad no la cumple, el acuerdo dice que no se puede vincular con grupos del régimen o ex gente ligada al régimen y se comprueba que está Cliver Alcalá metido entre otra gente, o se sabe o se filtra, tú te echas para atrás y punto, y no hay contrato, queda sin efecto. Bien, esas son las declaraciones de JJ Rendón, un poco largas, yo sé, pero hay muchos elementos que hay que analizar. Ustedes los tendrán ahí disponibles para cuando quieran volver a verlo. Pero Germania, a mí me llama la atención el hecho de que él diga que no hay contrato, o sea, justamente se niega la existencia del contrato en primer término, cuando sí lo hubo, cuando fue firmado por 2 representantes del gobierno interino. Y a ver, hay que entrar en lo específico de la legalidad en los Estados Unidos. Tal vez esto habrá que hacer una consulta a un abogado para entender si este contrato que se firmó, y son 2 documentos, el de 8 páginas que presentó primero Goodrow y este de 42 páginas del que vamos a hablar, en el cual hay que ver cuáles son las implicaciones legales de cada uno. ¿Qué conclusión sacas de esto? Jovel, creo que es importante explicarle a la gente que el Washington Post y los mayores medios internacionales ya han confirmado que el contrato es real. Recordemos que el gobierno interino primero dijo no tener nada que ver con el contrato. Después sale JJ Rendón y dice sí hay un contrato, pero nada más lo firmé yo. O sea, dice que Jordan Goodrow está mintiendo. Pues en el acuerdo general de 8 páginas que él presentó se ve la firma de Juan Guaidó. La agencia de prensa Reuters repitió hoy la información del Washington Post que pudieron verificar el acuerdo general que les dio Jordan Goodrow. Entonces hay muchas versiones y el gobierno interino todavía no admite ningún tipo de relación con Jordan Goodrow. Entonces hay mucha confusión. Ahí hay una pregunta que hay que hacernos e insistir hasta obtener una verdad. Y una versión concreta. ¿Cómo es que el estratega de Juan Guaidó se permite firmar un contrato en el cual está representando a Juan Guaidó? Y aquí estoy dando por cierta la versión de que no fue Guaidó quien firmó. O sea, yo estoy aceptando lo que dice importante, JJ, Joel, no el creo, Washington Post también verificó la veracidad del audio en el que se escucha a Juan Guaidó diciendo estamos haciendo lo correcto por nuestro país, estoy a punto de firmar. Exacto, pero digamos que lo que dice JJ, vamos a darle algún beneficio de la duda, digamos que eso es verdad. ¿Cómo es que el estratega del gobierno interino se permite firmar un contrato sin haber verificado antes si esta persona tenía o no vínculos con una persona como Cliver Alcalá, que es un narcotraficante? ¿Cómo es que se llega a esa instancia de firmar un documento y ahora quieren hacer pensar que no había validez alguna? Así es. Y algo yo no que me explico cómo es que ese estratega puede seguir en su puesto. JJ Rendón y Jordan Goodrow están de acuerdo en que estuvieron trabajando en este documento por 1 mes y medio. Si este no era tiempo suficiente para hacerle un background check a Jordan Goodrow y su relación con Cliver Alcalá. Aquí muchas cosas no cuadran, pero bueno, ya sabemos que el contrato existió.
todavía importante mencionar otra vez que el gobierno interino insiste no haber sabido absolutamente nada sobre él, aunque JJ Rendón sí dice que se habló con el gobierno interino, a lo mejor no muy específicamente, pero que sí estaban al tanto de la relación con Jordan Goodrow. Pero vamos a hablar ahora de lo específico del contrato, pues JJ Rendón le dio el anexo de 44 páginas a el Washington Post. Nosotros y varios periodistas nos hemos dado la tarea de buscar las cláusulas específicas, a ver qué exactamente se había acordado en este contrato de 44 páginas que firmó JJ Rendón, pero ahora dice que no vale nada. Vamos a ver. El contrato entró en vigor el día de la firma del mismo y termina el día en que la misión se cumple. El gobierno interino tenía 5 días para pagar el adelanto de $1.500.000 después de la firma del contrato. El costo estimado por la operación son $212 millones por 492 días de trabajo. Se contrató a Silvercorp para capturar, detener, remover a Nicolás Maduro y poner en el poder al presidente reconocido, Juan Guaidó. El pago del monto total del acuerdo se empezaría a pagar un mes después de que se hubiese completado la misión. En caso de no contar con los recursos económicos para pagar, se comprometían a cancelar la deuda con barriles de petróleo. Una vez instalado el nuevo gobierno, habría 1 año de plazo para cancelar el balance remanente. El acuerdo era válido durante la vigencia del Acuerdo de Servicios Generales y no podía ser modificado sin previa aprobación por escrito de ambas partes. Es importante mencionar que tanto Jordan Goodrow como el capitán Nieto Quintero nunca han alegado que la operación Gedeón fue hecha bajo el conocimiento del gobierno interino. La versión de ellos es que se firmó este contrato, el gobierno interino se desapareció y ellos decidieron de igual manera continuar con la operación. Pero aquí nadie ha dicho que el gobierno interino estaba detrás de los eventos del domingo. Sí, y ya cada uno podrá sacar sus interpretaciones de lo que hicieron Nieto Quintero y Goodrow en torno a esta operación, que, bueno, me parece a mí, es absolutamente suicida. Pero podemos hablar ahora sobre las especificidades que había en el contrato en torno al operativo que tenían planeado hacer o que contrataron, para el cual contrataron a Silvercorp. ¿Qué era lo que se tenía pensado hacer y con quiénes podrían haber llegado a trabajar durante estas operaciones? Se habla de la creación de una unidad nacional de activos que trabajaría junto con, entre otros, el IGC, FAES y DGCIM. En esta parte, por ejemplo, se habla sobre la autorización que deberá dar el comandante en el terreno para el uso de minas antipersonales. Se autoriza el uso de fuerza, incluso letal, para proteger a personas designadas y fuerzas militares. La cadena de mando para esta operación era la siguiente: comandante en jefe Juan Guaidó, supervisor general Sergio Vergara, estratega en jefe Juan José Rendón, comandante en el sitio por ser determinado. Este contrato fue firmado el 16 de octubre de 2019 por Juan José Rendón y Sergio Vergara en representación del gobierno interino y Jordan Goodrow en representación de Silvercorp USA. Como testigo el abogado Manuel J. Retureta. Este abogado, Germania, que aparece firmando en el contrato, ha sido defensor de narcotraficantes en el pasado, es un abogado controversial, actualmente no está dando declaraciones. Sin embargo, ya por ahí podemos ver que si hay un abogado que sirve como testigo y está vinculado a la defensa de narcotraficantes, hay varios elementos que parecerían inapropiados, por lo menos en mi opinión. Y este abogado está escondido. Todos los periodistas que se dedican a Venezuela y Latinoamérica están detrás de este abogado. Pues yo también quería mencionar algo. Hay muchos comentarios sobre, bueno, muchas personas le pedían al gobierno interino que considerara la opción de la fuerza. Yo creo que la crítica sobre este contrato y esta situación no es esa, Joel. ¿Qué opinas tú? La crítica no es que se considerara la opción militar, es la manera en cómo se hizo todo. Exactamente, no. A ver, la idea era buena. En mi opinión, ese plan era la concepción, digamos, la esencia del plan era muy buena. Aunque yo creo que Jordan Goodrow no era el mejor personaje para esta tarea. Exacto, fue la escogencia de esta empresa y de este personaje Goodrow, que están ampliamente cuestionados por además sus vínculos con Alcalá, pero si se hubiese contratado una empresa seria, ahí habría sido un resultado distinto. Y de hecho habíamos visto, creo que JJ lo dijo
ayer en la entrevista con Fernando del Rincón, ¿cuál es el precio de la libertad de Venezuela? Lo dijo al hacer alusión a los $50,000 que él dio a Goodrow. Sin embargo, hubo otras empresas, de acuerdo al reportaje del Washington Post, que, vamos a decirlo así, cotizaron o que dieron un plan, un presupuesto para una operación similar y ascendía hasta los $500 millones y ellos escogen a Goodrow por barato, porque era el más barato. Bueno, ya vemos que lo barato sale caro. Muchas personas se molestaron porque, como mencionas en la nota, en el contrato incluyen que si el gobierno interino no le puede pagar a Jordan Goodrow, le puede pagar con barriles de petróleo. Muchas personas estaban diciendo, bueno, esas son las tácticas del régimen. Yo creo que la mayoría de los venezolanos entregaríamos todas las reservas de petróleo si el chavismo cae, ¿no? Porque Venezuela, nuestro país, está sufriendo demasiado. Mientras está pasando todo esto, la guerra en Petare sigue. Y el régimen chavista, obviamente, le sigue echando la culpa al de siempre, a Estados Unidos. En esta oportunidad, específicamente a la DEA. Maduro dijo que José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, quien había contactado a la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos con el grupo delictivo alias Willacy para orquestar falsos enfrentamientos entre bandas en Petare, al fin de mostrar la ineficacia del gobierno y también distraer a las fuerzas de seguridad, según la versión del régimen. Bueno, este personaje, el líder de la banda, el criminal, disculpen que estoy leyendo, es que hay muchos detalles y nombres particulares. El criminal Willacy habló con NTN 24 y presentó su versión de lo que está pasando en Petare, que es el barrio más grande de la capital, de Caracas. Les hablo desde aquí del barrio José Félix Rivas. Nosotros no somos políticos. Yo, Willacy, personalmente estoy luchando por la tranquilidad y la comodidad del barrio José Félix Rivas, porque hay personas que están llegando de otras partes a sacar a las personas de su casa para quedarse con todas sus cosas, y lo que se quiere es que se viva tranquilo. No tenemos necesidad de tener ningún contacto con gente que fuera del país, porque somos venezolanos y los venezolanos somos luchadores y vamos a soportar todo lo que sea necesario. No tenemos necesidad de hablar mal del gobierno, mucho menos tenemos necesidad de estar con la DEA, porque el venezolano tiene que trabajar fuertemente para conseguir el sustento de su hogar. En realidad, la lucha es por la moral, los principios y la dignidad del barrio José Félix Rivas, para que haya una tranquilidad. La gente teme que lo saquen de sus casas y que esas personas que llegaron, que no son de aquí del barrio, le quiten sus comodidades. Hay mucha gente aquí en el barrio que está preocupada por lo que está pasando. Necesitan una paz. Aquí no hay nadie con la DEA, nadie está con Guaidó. Aquí lo que se quiere es una tranquilidad para la comunidad. Y se haga saber que Willacy no está patrocinado ni por la DEA, ni por Guaidó, ni que mucho menos está en contra de Maduro. Muy importante. Queremos que Maduro sepa que aquí nadie está en contra de él. Bueno, un día más en el realismo mágico que es Venezuela. Ahí está el criminal Willacy hablando como el alcalde legítimo del barrio José Félix Rivas. Perdón por reírme, pero es que estoy escuchando a los niñitos de producción reírse también, entonces es inevitable. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención todo lo que decía este señor, porque al final nos habla de esto que estás diciendo, de un realismo mágico. Porque este malandro, él no ha negado que es un malandro, o sea, es un criminal. Es Zampa, pues, es Zampa, gracias por la corrección, es Zampa. Entonces, cuando él se presenta diciendo la verdad, o sea, yo soy un malandro, un ampón, eso es algo que pocos personajes en Venezuela hacen, porque fíjate que Nicolás Maduro no se presenta como el narcotraficante que es, y Juan Guaidó nunca dijo las intenciones que tenía de llegar a negociar. Entonces, quien está diciendo aquí la verdad es un malandro, y eso es algo que a mí de verdad que me llama la atención. Pero es que el régimen le ha dado control de los barrios a los malandros. Ahora eso es una actividad legítima en Venezuela. Y si tengo entendido, hasta la misma gente del barrio no quiere que haya cambio de liderazgo en el lugar, ¿no? Están apoyando. Bueno, esa es la versión que él está dando, sí.
Bueno, aunque es un poco graciosa la situación para muchos, hay que pensar que en Petare hay ciudadanos venezolanos que están atrapados en la mitad de esta guerra entre bandas y sin un gobierno que los auxilie. Pero en el resto del mundo el coronavirus sigue avanzando. Vamos a ver el mapa y cómo van los números. Sí. Bueno, tenemos ahí el mapa en la pantalla, son 3.825.000 casos. Vamos acercándonos a los 4 millones y sigue Estados Unidos a la cabeza de las estadísticas actualmente. Es el país más afectado de largo, hemos insistido mucho en que esto se debe al tamaño y a la población que tiene. 1.252.000 personas contagiadas y esto según los registros oficiales. Yo vi un comentario ayer que decía que debíamos hacer hincapié en que los datos de los gobiernos no son totalmente fiables. Eso es así porque obviamente hay muchos otros casos que no llegan a ser testeados, así que podría multiplicarse. Hemos visto que en Brasil, por ejemplo, se ha hablado de que la cifra es hasta 12 veces mayor, 12 a 15 veces mayor de la que vemos oficialmente en los números. En segundo lugar está España, en tercero Italia, después el Reino Unido y ojo porque aquí hay una incorporación al top 5 lamentable que hay del coronavirus que tiene que alertarnos y nos hace reflexionar. Rusia está en quinto lugar, 177.000 casos, después de que habían dicho que el coronavirus no estaba penetrando ahí. Bueno, imagínense, actualmente ya está en quinto lugar y vamos a profundizar en ello. El número de muertes ya va por 268.000 en todo el mundo, siendo Estados Unidos el país con más muertes de momento, con más de 75.000. Como vieron en el mapa, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y todavía no hemos logrado aplanar la curva. Este miércoles el presidente Donald Trump dijo que esta pandemia ha sido más grave para los Estados Unidos que la otra tragedia que más recordamos, la tragedia del 11 de septiembre. El presidente Trump una vez más también le volvió a responsabilizar al régimen comunista chino por lo que está sufriendo el mundo con la COVID-19. Este es en realidad el peor ataque que hemos tenido, dijo el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca. Según Trump, la crisis que ha desatado el coronavirus es peor que el ataque sorpresa de Japón en 1941 contra la base militar estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái, y peor que el World Trade Center en referencia a los atentados terroristas del 2001. Esto no tendría que haber ocurrido, agregó el presidente. Se podría haber detenido en su lugar de origen, se podría haber detenido en China. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, reiteró que dispone de pruebas significativas de que el virus se escapó de un laboratorio en Wuhan, en el centro de China, pese a haber reconocido que no tiene la seguridad de que haya sido así. Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia, con más de 73.000 muertos. Rusia se ha convertido en el quinto país con más contagios de coronavirus en el mundo después de registrar por cuarto día consecutivo más de 10.000 nuevos contagios. Según las cifras oficiales, en las últimas 24 horas se registraron 10.559 nuevos casos para un total de 165.929. Sin embargo, Rusia registra solamente 1.537 muertes, una cifra baja en comparación con Italia, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e incluso Alemania. Las autoridades aseguran que esto se debe a una serie de medidas tomadas para contrarrestar la pandemia, como el cierre de fronteras, más de 4 millones de pruebas realizadas y la preparación de los hospitales para la pandemia, en particular en Moscú, principal foco. Sin embargo, algunas voces críticas dudan de la realidad de estas cifras. El aumento del nuevo número de casos, particularmente en la capital, que representa más de la mitad de los contagios, también pone a las autoridades en una situación difícil, ya que todavía no se ha alcanzado el pico de la pandemia. Y nos seguimos enterando de celebridades que han sido afectadas por el COVID-19, pues la estrella del pop Madonna ha anunciado que dio positivo a la prueba de anticuerpos de la COVID-19, lo que significa que la cantante ya habría sufrido de la enfermedad hace 7 semanas en París, donde tuvo que anular 2 conciertos.
La reina del pop afirmó haber dado positivo al test que determina la presencia de anticuerpos e indica, por lo tanto, si el paciente contrajo o no el nuevo coronavirus. Estuve enferma al final de mi gira en París hace 7 semanas, con muchos otros artistas de mi espectáculo, pero en ese momento todos creíamos que teníamos una gripe. Gracias a Dios, ahora todos estamos en forma y en buen estado de salud, dijo la cantante de 61 años. Madonna ha donado $1,1 millones para la investigación sobre una vacuna al COVID-19. Por cierto que Madonna ha estado publicando en Instagram cosas interesantes que ella les dice diario de la cuarentena, un poco locas. Bueno, siempre, eso es muy Madonna de su parte, ¿no? Yo creo que es una mujer muy controvertida, pero me parece bien que después de haberse visto afectada por la enfermedad, ella y su equipo haya decidido hacer un aporte a la investigación científica, que esperemos dé algún resultado pronto. Sí, de hecho leí por algún lado que este aporte es mayor que el aporte completo de los Estados Unidos a organizaciones internacionales que están batallando en contra del coronavirus. Bueno, en efecto es mucho mayor del que le va a dar Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, eso me parece muy bien. Quería decirte nada más un dato curioso, y es que aquí en Costa Rica nos acaban de decir que van a mantener cerradas las fronteras hasta el 15 de junio. Entonces, aunque Costa Rica, y eso es algo que yo quiero contar con mucho orgullo y con mucho agradecimiento a las autoridades de salud del país, Costa Rica es el único país de Centroamérica que ha logrado controlar el virus. Los contagios son muy pocos al día, hoy tuvimos 4 nuevos casos, y las medidas de confinamiento se están haciendo cada vez más ligeras. Tal vez podamos entrar en detalles de eso mañana, pero yo quisiera decirles que lo que hemos visto en Costa Rica con este virus, el esfuerzo popular para controlarlo, que la ola pandémica en este país haya sido la primera en aplanarse en toda América Latina, por lo menos hasta ahora, y quiero decirlo porque uno no sabe lo que puede pasar después, hace que tengamos que estar muy contentos de lo que hemos logrado como sociedad. Y entonces, para permitir que eso siga así, las fronteras seguirán cerradas por lo menos hasta el 15 de julio. Era solo una información que quería contarles. Costa Rica siempre se comporta también, es como si ustedes no pertenecen en la región. Aquí en Estados Unidos esto va para largo, pues en Nueva York ya el gobernador Andrew Cuomo también dijo que hasta el 20 de agosto los landlords no pueden botar de los apartamentos o casas a personas que no hayan pagado la renta. Esto significa que el gobernador espera que la situación económica y la gente no pueda trabajar hasta tan lejos como el verano y tarde en el verano. Así que es algo preocupante. Sí. Sabes que Nitu Pérez Osuna le dijo a su esposo Vladimir, le dijo, mira, tú tienes que hacerte a la idea de que nosotros vamos a estar aquí encerrados hasta agosto. Y ella se lo dijo, pero pensando que era una exageración. Y mira, ahí ya llevan unos cuantos meses encerrados. Vamos a ver cuánto aguantan. Así es. Y por último, les quería recordar que si se unen a nuestra comunidad premium, si se vuelven factorcitos, pueden acceder a nuestra programación más temprano y en un solo video sin comerciales. También para los niveles democracia e independencia hay un segmento exclusivo todas las semanas. El de la semana pasada fue súper interesante. Patricia Poleo y el teniente Colina sentados hablando de su experiencia previa con el confinamiento, que fue cuando estaban escondidos del régimen chavista. Una conversación súper interesante. Y esta semana publicaremos un especial del Día de la Madre con mi mamá Patricia Poleo y yo discutiendo algunas cosas. Bueno, estas fueron las noticias del día. Jovel y yo los veremos el lunes aquí en FDP Noticias. No, quería decir que el domingo no pudimos, el domingo pasado por lo que sucedió no publicamos la cuarentena, la tertulia en cuarentena, y entonces quedó para este domingo, si Dios quiere, como no nos vemos mañana viernes, que está para el domingo, que es una tertulia muy especial en la que les quiero compartir a ustedes cómo somos los costarricenses en realidad. Entonces hablé con 2 comediantes ticos y vamos a pasar un gran rato ahí hablando sobre cómo somos aquí en la comarca. Chévere. Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos siempre y por la lealtad, y nos vemos el lunes.